¿Puede un simple acto de honestidad derribar los muros entre dos almas tan diferentes? ¿Y puede el amor florecer en el lugar más inesperado? Durante una tensa negociación en Santiago de Chile, una limpiadora sorprendió al magnate Alejandro Vargas al susurrarle: «No firme ese contrato». Sus palabras revelaron algo impactante que nadie esperaba, y lo cambiaría todo. Si te gustan las historias de amor, superación y destinos que se cruzan de forma inesperada, no te puedes perder este relato. Dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal Cuentos que Enamoran y cuéntanos qué te pareció la historia en los comentarios. Sofía comenzaba su día como todos los demás, levantándose antes del amanecer en su pequeño departamento en la comuna de Estación Central. El viejo despertador apenas sonó antes de que ella lo apagara rápidamente para no despertar a su hermano menor, Mateo, quien dormía en la única cama del lugar. Su rostro pálido y su respiración entrecortada eran un recordatorio constante de la enfermedad que lo consumía lentamente. Mientras preparaba un modesto desayuno, sus pensamientos giraban en torno al dinero que necesitaba para pagar las medicinas de Mateo. Su salario como limpiadora en la imponente Torre Centinela apenas alcanzaba, y las cuentas parecían multiplicarse cada semana. «Hoy será mejor», se dijo a sí misma, ajustándose el uniforme gris antes de salir hacia el rascacielos que albergaba a Vargas Corp. El lujoso edificio corporativo contrastaba brutalmente con la humilde vida de Sofía. Cada mañana cruzaba las puertas de cristal con una sonrisa tímida y bajaba directamente a los vestuarios para comenzar su jornada. Era invisible para la mayoría de los ejecutivos que trabajaban allí, algo que, en el fondo, agradecía. Ese día, Alejandro Vargas, el dueño de la corporación, estaba más tenso de lo habitual. El millonario, conocido por su fría actitud y sus estrictos estándares, tenía programada una reunión crucial con inversionistas europeos. Su aspecto, impecable, con un traje italiano hecho a medida y su porte altivo lo convertían en una figura intimidante para todos a su alrededor. «Que todo esté listo. No toleraré errores hoy», ordenó a su equipo antes de dirigirse a la sala de juntas del último piso, con vistas panorámicas a la cordillera. Sofía, mientras tanto, limpiaba discretamente los pasillos cercanos. No podía evitar notar el aire de nerviosismo entre los empleados, quienes corrían de un lado a otro preparando la reunión. Cuando llegó la hora, Alejandro entró en la sala con su grupo de abogados. Los inversionistas ya estaban esperando, desplegando documentos y compartiendo sonrisas calculadas. Sofía, encargada de limpiar rápidamente la sala antes de que comenzara la reunión, se quedó en silencio, tratando de no llamar la atención mientras pasaba el trapo sobre la larga mesa de caoba. Las puertas se cerraron, pero no del todo. Desde su posición en el pasillo, Sofía podía escuchar fragmentos de la conversación. Uno de los inversionistas, un hombre mayor con un fuerte acento alemán, insistía en que Alejandro firmara de inmediato el contrato. «Es una oportunidad que no puede dejar pasar, señor Vargas». Alejandro, con su habitual tono frío, respondió: «No tomo decisiones apresuradas. Mi equipo revisará todo antes de proceder». A pesar de su postura, Alejandro parecía estar bajo una presión inmensa. Sofía, que ya estaba terminando su trabajo, se quedó inmóvil al escuchar algo que le heló la sangre. Reconoció el nombre de uno de los socios del inversionista principal, un hombre vinculado al fracaso financiero que había arruinado la vida de su padre años atrás. El recuerdo de aquella época dolorosa regresó con fuerza. Su familia lo había perdido todo debido a un fraude que los dejó en la ruina. Su padre nunca pudo recuperarse de la pérdida, y eso marcó el inicio del sacrificio de Sofía para mantener a su familia. Sin pensarlo, Sofía sintió un impulso incontrolable. Entró rápidamente en la sala de juntas, ignorando las miradas atónitas de los presentes.
Señor Vargas, no firme ese contrato, dijo con voz temblorosa pero decidida. La sala quedó en un silencio sepulcral. Alejandro se levantó lentamente de su silla, su rostro una mezcla de incredulidad y enojo. «¿Qué hace aquí?», espetó, su tono lleno de desprecio. Sofía, sintiendo que había cruzado un límite peligroso, bajó la mirada pero no retrocedió. «Solo quiero advertirle, ese hombre no es confiable». Alejandro la miró con frialdad, sus ojos estudiándola como si fuera una insignificante molestia. «¿Y quién es usted para decirme qué debo hacer? Una limpiadora que escucha conversaciones ajenas». Las palabras de Alejandro cortaron como un cuchillo, pero Sofía no se movió. «No tengo nada que ganar diciéndole esto, señor. Solo quería advertirle». Alejandro soltó una risa sarcástica y se giró hacia su equipo. «Saquen a esta mujer de aquí y asegúrense de que no vuelva a interrumpir». Sofía fue escoltada fuera de la sala, su corazón latiendo con fuerza mientras las lágrimas amenazaban con salir. Había arriesgado su trabajo, pero no podía quedarse callada sabiendo lo que sabía. ¿Te está gustando esta historia? No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Y deja un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que la estás escuchando. Alejandro, aunque parecía indiferente, no podía borrar de su mente las palabras de Sofía. Había algo en su mirada, una mezcla de sufrimiento y sinceridad que lo dejó inquieto. Esa noche, mientras revisaba los documentos en su oficina, sus pensamientos seguían volviendo a esa limpiadora que había osado interrumpir su reunión. «¿Por qué me siento tan incómodo?», se preguntó, mirando el contrato con desconfianza. Sofía regresó a casa esa noche con el corazón en un puño. Las palabras de Alejandro retumbaban en su mente, llenándola de vergüenza y desesperación. Había arriesgado demasiado y ahora temía las consecuencias. Lo primero que hizo al entrar fue mirar hacia la cama, donde su hermano menor descansaba. «Hola, Mateo», dijo suavemente, acercándose para acariciarle la frente. El niño abrió los ojos con dificultad, esbozando una sonrisa débil. «Sophie, llegaste tarde hoy». Sofía sonrió para tranquilizarlo, aunque por dentro sentía que el mundo se le venía abajo. «Tuve un día complicado en el trabajo, pero todo está bien». En la oficina principal de Vargas Corp, Alejandro se encontraba solo en su despacho. El contrato que había estado a punto de firmar estaba frente a él. Se había esforzado por ignorar las palabras de la limpiadora, pero algo seguía molestándolo. El rostro de la joven seguía apareciendo en su mente, su mirada llena de una mezcla de valentía y desesperación. Alejandro dejó escapar un suspiro de frustración y presionó el intercomunicador. «Isabel, traiga los antecedentes de los inversionistas al despacho. Quiero una revisión completa». «Por supuesto, señor Vargas», respondió su asistente con eficiencia. Mientras esperaba, Alejandro se recostó en su silla de cuero y miró hacia las luces de Santiago. Se dijo a sí mismo que su desconfianza habitual no tenía nada que ver con las palabras de la empleada. Sin embargo, sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había algo en su mundo que no podía controlar. Al día siguiente, Sofía llegó al trabajo sintiendo que cada paso la llevaba hacia su sentencia. Sus compañeros, aunque amables, le lanzaban miradas curiosas. La noticia de lo sucedido en la sala de juntas se había esparcido rápidamente. «¿En qué estabas pensando, Sofía?», le susurró su compañera Laura mientras se cambiaban en los vestuarios. «No lo sé, Laura. Solo sentí que tenía que hacerlo. Espero que Alejandro no decida despedirte. Ya sabes cómo es». Sofía asintió en silencio. Alejandro Vargas era conocido por ser implacable. Por su parte, Alejandro ya había comenzado a investigar. Lo que encontró lo dejó inquieto. Irregularidades en transacciones anteriores, demandas enterradas en otros países y contratos que habían dejado empresas en bancarrota. Ya no podía ignorar las palabras de Sofía.
Llamó a Ricardo, el abogado principal de la empresa. Ricardo, quiero detener cualquier negociación con estos inversionistas hasta que tengamos toda la información. ¿Puedo preguntar qué lo motivó a cambiar de opinión, Alejandro? Él hizo una pausa antes de responder, recordando el rostro de Sofía. Llamémoslo instinto, Ricardo. Esa tarde, mientras Sofía limpiaba los ventanales de la recepción, Alejandro pasó junto a ella. Sus ojos se cruzaron por un breve instante, y Sofía se apresuró a mirar hacia otro lado, temiendo que fuera el momento en que anunciara su despido. Pero Alejandro no dijo nada. Continuó su camino con su expresión fría e impenetrable. Sin embargo, esa mirada fue suficiente para que Sofía pasara el resto del día con un nudo en el estómago. Al finalizar la jornada, decidió ir directamente al despacho de su supervisora, Elena, para enfrentar lo que fuera. Señora Elena, solo quería disculparme por lo que hice ayer. Sé que actué fuera de lugar. Elena la observó con una mezcla de severidad y curiosidad. Sofía, podrías haber perdido tu empleo. Aún no he recibido instrucciones de él sobre tu caso, pero por ahora sigue trabajando como siempre. Sofía salió de la oficina con el corazón más ligero, aunque la incertidumbre seguía presente. Alejandro, desde su despacho, observó en las cámaras de seguridad cómo Sofía dejaba la oficina de su supervisora. Había arriesgado su empleo, sin ganar nada a cambio. Por primera vez en años, algo había logrado desestabilizar el muro de indiferencia que había construido a su alrededor. ¿Te está gustando esta historia? No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Y deja un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que la estás escuchando. Los días pasaron y la incertidumbre era casi peor que cualquier castigo para Sofía. Mientras tanto, Alejandro seguía estudiando los antecedentes de los inversionistas. Las irregularidades se confirmaban y la certeza de que Sofía tenía razón se hacía más clara. ¿Cómo lo sabía? Esa pregunta rondaba su mente, pero su orgullo le impedía acercarse a ella. Una mañana, mientras se dirigía a su despacho, Alejandro pasó nuevamente junto a Sofía. «Buenos días, señor Vargas», dijo ella con un tono suave, evitando mirarlo. Alejandro apenas inclinó la cabeza en respuesta. Sin embargo, no podía negar que había algo en esa joven que lo desafiaba. Esa tarde, Alejandro decidió revisar el perfil laboral de Sofía. Con un par de clics encontró su expediente. No había nada extraordinario. Empleada puntual, trabajadora, sin faltas. Pero lo que llamó su atención fue su dirección y una breve nota sobre su situación familiar. «Hermano menor a cargo, madre fallecida», murmuró para sí mismo. No contenía muchos detalles, pero era suficiente para entender que la vida de Sofía estaba marcada por el sacrificio, y eso despertó en Alejandro una punzada de incomodidad. Su orgullo seguía siendo un muro difícil de derribar. No podía simplemente llamarla y reconocer que ella había tenido razón. Esa noche, Sofía regresó a casa más cansada de lo habitual. Mateo estaba sentado en la cama, dibujando en un cuaderno viejo. «Sofía, hoy terminé otro dibujo. Era una casa grande, con un jardín lleno de flores. Es hermoso, Mateo. Algún día viviremos en un lugar como ese». «¿De verdad?», preguntó el niño con esperanza. «Claro que sí, pequeño». Mientras preparaba la cena, no podía dejar de pensar en Alejandro. ¿Por qué no había hecho nada después de su advertencia? En el edificio corporativo, Alejandro tenía una conversación diferente en mente. Llamó a su asistente. «Isabel, quiero que encuentres todo lo que puedas sobre Sofía Gómez, la limpiadora del edificio, pero hazlo con discreción». Los días siguientes transcurrieron con tensiones silenciosas. Él la observaba desde la distancia, y ella hacía todo lo posible por mantenerse fuera de su camino. Un día, mientras limpiaba una de las salas de juntas vacías, Alejandro entró inesperadamente. Sofía se tensó. «Señor Vargas».
saludó con voz insegura. Alejandro cruzó los brazos. Usted es una mujer peculiar, Sofía. No muchas personas en su posición se atreverían a interrumpirme. Ella bajó la mirada. Solo hice lo que pensé que era correcto. ¿Y cómo sabía que esos hombres no eran confiables? Sofía dudó, pero finalmente lo miró a los ojos, porque vi a mi padre perderlo todo por alguien como ellos. Alejandro se quedó en silencio, sintiendo la honestidad en sus palabras. Se dio cuenta de que detrás de la figura humilde de Sofía había una historia que explicaba su valentía. Sin decir más, dio media vuelta y salió de la sala, dejando a Sofía con un torbellino de emociones. El silencio que siguió dejó a Sofía con las manos temblorosas. Había expuesto una parte de su alma. Mientras limpiaba el último pasillo, recordó los días en que su padre, un hombre trabajador, llegó a casa con la noticia de que había invertido todo en un proyecto prometedor. Lo que siguió fue un desastre, la ruina económica, la pérdida de su hogar y finalmente la muerte de su padre, consumido por el estrés. Desde entonces, Sofía había cargado con el peso de su familia. Por otro lado, Alejandro no podía borrar de su mente la intensidad de las palabras de Sofía. Esa noche, en su despacho, su mente volvía una y otra vez a la mirada de dolor que había visto en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de empatía. Pensaba en su propio pasado, en las pérdidas que lo habían llevado a construir un muro entre él y los demás. Sofía parecía haber derrumbado una pequeña parte de ese muro. Al día siguiente, decidió seguir investigando. Las sospechas se confirmaban. Habían intentado engañarlo. Esa limpiadora me salvó de un desastre. La idea lo incomodaba tanto como lo sorprendía. Mientras tanto, Sofía volvía a su rutina. Para ella, Alejandro seguía siendo un hombre arrogante, alguien cuya vida estaba a años luz de la suya. Esa tarde, mientras almorzaba con Laura, su amiga trató de animarla. Sofía, no puedes pasarte todo el día preocupándote. Hiciste lo correcto. Tal vez, pero siento que mi trabajo está en riesgo. Mira, si todavía tienes tu empleo, tal vez eso signifique algo. ¿Te está gustando esta historia? No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Y deja un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que la estás escuchando. Esa misma tarde, Alejandro la buscó deliberadamente en uno de los pasillos. Su expresión fría no cambió, pero había algo diferente en su mirada. Sofía. Ella dejó el trapo y lo miró. Sí, señor Vargas. Quiero saber más sobre lo que dijo el otro día acerca de su padre. Es una historia larga, señor, respondió ella. Tengo tiempo, replicó Alejandro con un tono que no admitía objeciones. Sofía suspiró. Mi padre fue víctima de un fraude. Perdimos todo lo que teníamos y él nunca pudo recuperarse. Alejandro se quedó en silencio, procesando sus palabras. Sentía una punzada de culpa por cómo la había tratado. Lamento lo que pasó, dijo finalmente con un tono más suave. Sofía lo miró con sorpresa. Gracias, señor. Alejandro asintió y se dio media vuelta para irse, pero algo lo detuvo. Sofía, dijo girándose, gracias por lo que hizo en esa reunión. Fue valiente de su parte. Ella sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero logró contenerlas. Solo hice lo que creí correcto. Él la observó un momento, mas antes de marcharse, dejándola con una mezcla de emociones. Ignacio trató de enfocarse en su trabajo al día siguiente, pero la historia de Sofía lo había obligado a reflexionar. Se encontró observándola desde la distancia, cada vez más consciente de su presencia. Había algo en ella que lo desconcertaba, su actitud humilde pero determinada. Esa tarde, mientras Sofía limpiaba la recepción, Laura se acercó. Sofía, ¿te diste cuenta de que Alejandro te está mirando últimamente? No digas tonterías, Laura. Pues yo lo he notado. Algo cambió después de esa reunión. Sofía negó con la cabeza.
tratando de ocultar el rubor. Alejandro Vargas no es el tipo de hombre que cambia de opinión sobre alguien como yo. Esa noche, Alejandro tomó una decisión. Sentía que le debía a Sofía algo más que un simple agradecimiento. Se dirigió al archivo de la empresa y pidió acceso a los registros del personal de limpieza. Lo que descubrió lo dejó inquieto. Sofía no solo era responsable de su hermano menor, sino que también trabajaba horas extra para cubrir los gastos médicos del niño. La cantidad de esfuerzo y sacrificio que eso implicaba era algo que Alejandro, a pesar de toda su riqueza, no podía ignorar. Su historia resonaba con la suya. Él también había cargado con pérdidas, aunque su manera de enfrentarlas había sido construir muros. Al día siguiente, la buscó. La encontró en uno de los pasillos. «Sofía», dijo con un tono más suave. Ella se giró, sorprendida. «Sí, señor». «Vargas, quiero hablar con usted sobre algo importante». La guió hasta una sala de reuniones vacía. «Estuve revisando algunos documentos y me enteré de su situación con su hermano». Ella sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué revisó eso? «No lo hice para invadir su privacidad. Lo hice porque creo que merezco entender quién es usted realmente». La expresión de Alejandro no era arrogante. Parecía sinceramente interesado. «Mi hermano Mateo está enfermo. Hago lo que puedo para cuidarlo, pero no siempre es suficiente». Él asintió. «No puedo imaginar lo difícil que debe ser». Ella lo miró, sorprendida por la empatía. «Es lo que tengo que hacer. Es mi familia». Él sintió una punzada de culpa al recordar cómo la había tratado. «Quiero ayudarla», dijo finalmente con determinación. Sofía lo miró con incredulidad. «¿Ayudarme? ¿Por qué?» «Porque usted me ayudó primero y porque lo merece». Ella bajó la mirada, sintiendo que sus emociones se desbordaban. «Gracias, señor Vargas, pero no sé cómo aceptar eso. No tiene que decidir ahora, solo piense en ello». Esa noche, Sofía no pudo dormir. La propuesta de Alejandro rondaba en su mente. Su orgullo le impedía aceptar la idea de depender de alguien que la había despreciado. Pero también pensaba en Mateo. Tenía miedo de las intenciones de Alejandro. ¿Qué esperaba a cambio? Alejandro, por su parte, tampoco había dormido bien. Había algo en esa joven limpiadora que lo desarmaba. Finalmente, decidió no esperar más. «Isabel, llama a Sofía Gómez. Quiero verla en mi oficina ahora mismo». Sofía recibió la llamada con nerviosismo. Cuando llegó, Alejandro fue directo al punto. «He estado pensando mucho en lo que me contó. Quiero cubrir los gastos médicos de Mateo, al menos hasta que usted pueda estabilizarse». Las palabras cayeron como una bomba. «Señor Vargas, no puedo aceptar eso». «¿Por qué no?», preguntó él. «Porque no quiero ser una carga. No quiero que piense que estoy buscando algo a cambio». ¿Te está gustando esta historia? No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Y deja un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que la estás escuchando. Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella. «Sofía, esto no es caridad. Es una forma de devolverle lo que usted hizo por mí. Si no me hubiera advertido, mi empresa podría haber sufrido daños irreparables». Ella bajó la mirada, luchando contra las emociones. «No sé qué decir. No tiene que decir nada. Solo acepte mi ayuda». Sofía respiró hondo. Aceptar significaba admitir que necesitaba ayuda, algo que su orgullo le impedía, pero sabía que Mateo merecía lo mejor. «Está bien», dijo finalmente, con la voz apenas audible. «Aceptaré su ayuda». Alejandro asintió, sintiendo una extraña sensación de alivio. En los días siguientes, Alejandro organizó todo para cubrir los gastos médicos de Mateo, desde consultas con especialistas hasta la compra de medicamentos. Para Sofía, ver cómo la salud de su hermano mejoraba era un alivio indescriptible, pero también la llenaba de gratitud y confusión. Una tarde, Alejandro decidió visitar a Sofía en su casa.
Llegó en su sedán Mercedes negro, estacionándose frente al humilde edificio. Sofía abrió la puerta, sorprendida. «Señor Vargas, ¿qué hace aquí?» «Quería ver cómo estaba Mateo. ¿Puedo pasar?» El interior del departamento era pequeño pero ordenado. Mateo, al ver a Alejandro, lo saludó tímidamente. «¿Es usted el señor que está ayudando a mi hermana?» Alejandro sonrió. «Sí, soy yo. ¿Cómo te sientes?» «Mejor, gracias. Mi hermana dice que es gracias a usted». Alejandro miró a Sofía y sintió una extraña calidez. «Tu hermana es la verdadera heroína aquí. Yo solo estoy haciendo mi parte». En los días que siguieron, algo cambió entre ellos. Alejandro parecía buscar excusas para cruzarse con Sofía. Una tarde, la encontró colocando flores en la entrada. Sofía quería saber cómo está Mateo. Ella sonrió débilmente. «Está mejorando, gracias. Las medicinas le han ayudado mucho». Él asintió. «Es un niño fuerte. Parece que tiene mucho de usted». Ella se ruborizó. El silencio que siguió fue incómodo, pero cargado de significado. Esa noche, Sofía se sentó en su pequeño comedor. Aunque la ayuda de Alejandro había aliviado su carga, sabía que no podía depender de él para siempre. El eco de su desprecio inicial aún la perseguía. Mateo, desde su cama, la observaba. «Sofi, ¿estás pensando en el señor Alejandro?» Ella se echó a reír. «No digas tonterías, pequeño. Él parece buena persona». «Me cae bien», dijo Mateo antes de dormirse. Por su parte, Alejandro estaba en su apartamento, pensando en Sofía. Su fuerza, su honestidad, el sacrificio por su hermano. Sentía que las paredes que había construido a su alrededor comenzaban a desmoronarse, y eso lo aterraba. Unos días después, Sofía tuvo un día particularmente difícil. Un supervisor había sido especialmente duro con ella. Exhausta, se sentó en un sofá del vestíbulo. Alejandro, que regresaba de una reunión, la vio y se acercó. «Sofía, ¿está bien?» «Sí, señor, solo estoy un poco cansada». Él se sentó a su lado. Parece que está cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Ella soltó una risa amarga. «A veces así se siente». Él la observó en silencio. «Sofía, quiero que sepa que no estás sola». Ella lo miró con incredulidad. «¿Por qué hace esto, señor Vargas? ¿Por qué se preocupa por mí?» Él se quedó callado, buscando una respuesta. «Tal vez porque usted me recuerda lo que significa ser humano», dijo con una honestidad que lo sorprendió. Las palabras de Alejandro despertaron algo dentro de ella que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Sofía llegó al edificio esa mañana sintiéndose más ligera. Ignacio, por su parte, estaba distraído. Su mente seguía regresando a la conversación con Sofía. Por primera vez en años sentía una conexión. Mientras revisaba unos documentos, su asistente Isabel entró con una expresión seria. «Señor Vargas, hay algo que creo que debería saber». Dejó un archivo sobre su escritorio. «Es sobre Sofía Gómez. Me pidieron que verificara algunos detalles de su historial y encontré algo que no esperaba». Alejandro tomó el archivo. A medida que leía, su expresión se endureció. Había una copia de una denuncia policial presentada hace años. En el informe se mencionaba que Sofía había sido testigo de un altercado violento que había terminado con la muerte de su padre. El hombre responsable del fraude también había estado implicado. Sofía había tratado de intervenir, pero todo había salido mal. Desde entonces, ella y su hermano habían vivido solos. ¿Te está gustando esta historia? No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Y deja un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que la estás escuchando. Alejandro dejó el archivo sobre la mesa, sintiendo una mezcla de incredulidad y culpa. Ahora entendía el peso que Sofía cargaba. Sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de que su comportamiento inicial solo había añadido más dolor a su vida. Esa tarde bajó al área de limpieza.
La encontró arreglando un carrito. «Necesito hablar con usted». «¿Algo anda mal?», preguntó ella, sintiendo que su corazón se aceleraba. «No aquí, acompáñeme a mi despacho». Una vez allí, Alejandro cerró la puerta. «Hoy me enteré de algo sobre usted, algo que no imaginaba». Colocó el archivo frente a ella. «Encontré esta denuncia policial. Habla de lo que sucedió con su padre». Sofía se quedó paralizada. «Yo no quería que nadie lo supiera», dijo, su voz temblando. «No quiero que lo tome como una invasión a su privacidad, pero creo que es importante que hablemos de esto», dijo él con un tono bajo y calmado. Sofía cerró los ojos, sintiendo cómo las emociones reprimidas afloraban. Fue un día horrible. Ese hombre no solo nos arruinó, sino que también destruyó a mi familia. Mi padre intentó enfrentarlo, pero las cosas se salieron de control. Yo estaba allí, vi todo, y desde entonces prometí cuidar de mi hermano. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Alejandro, sin saber qué hacer, dio un paso más cerca. «Sofía, lamento mucho lo que tuvo que pasar. No puedo imaginar el dolor que ha llevado consigo». Ella levantó la mirada. «¿Por qué le importa ahora? Al principio solo era una limpiadora más para usted». Él sintió cómo sus palabras lo atravesaban. «Tiene razón. Al principio no lo entendía, pero ahora veo que he estado equivocado. Usted es mucho más fuerte de lo que yo jamás podría ser». La conversación con Alejandro la había dejado expuesta. A pesar de la vergüenza, hablar sobre su pasado había sido un alivio. Sin embargo, el cambio en la actitud de Alejandro la desconcertaba. Por su parte, él no había dejado de pensar en ella, sintiendo una culpa profunda. Una tarde, la mandó a llamar a una sala de reuniones privada. «He estado pensando mucho en lo que me contó», comenzó. «Sé que no puedo cambiar lo que le pasó, pero quiero ayudarla a superar ese dolor». Ella lo miró con incredulidad. «¿Por qué está tan interesado en mi vida?». Él respiró profundo. «Porque me importa, Sofía, porque usted merece algo mejor que esto». Ella apartó la mirada. «Llevo tanto tiempo luchando sola que no sé cómo aceptar la ayuda de alguien más». Él inclinó la cabeza. «No quiero que lo vea como una deuda, ni como caridad. Solo quiero que sepa que no tiene que cargar con todo esto sola». Esa noche, Alejandro tomó una decisión. Mandó a preparar un evento benéfico en honor a las familias trabajadoras de su empresa, asegurándose de que Sofía y Mateo fueran los invitados de honor. Cuando Sofía recibió la invitación, se sintió abrumada. Su amiga Laura la animó. «Sofía, es tu oportunidad». La noche del evento, Sofía llegó con un vestido sencillo pero elegante. Mateo la acompañaba, emocionado. Cuando entraron al salón principal, todas las miradas se volvieron hacia ellos. «Sophie, estás hermosa», la tranquilizó su hermano. Alejandro, al verla, sintió cómo su corazón se aceleraba. Se acercó con una sonrisa cálida. «Sofía, Mateo, bienvenidos». Los acompañó durante la velada. Pero lo que más la impresionó fue cuando Alejandro subió al escenario. «Esta noche queremos honrar a las familias trabajadoras que son el corazón de nuestra empresa. Quiero dedicar este evento a una persona en particular, alguien que me ha enseñado lo que significa la verdadera fortaleza». Sofía sintió que todas las miradas se dirigían hacia ella. «Sofía Gómez, usted es una inspiración». El salón estalló en aplausos, y ella no pudo contener las lágrimas. Cuando el evento terminó, Alejandro los acompañó a la salida. «Sofía, quiero que sepa algo. No solo la admiro por lo que hace, sino por quién es. Usted ha cambiado mi manera de ver el mundo». Los días siguientes fueron una mezcla de emociones intensas. No podía ignorar las miradas y los murmullos de algunos compañeros. Sugerían que su relación con Alejandro era algo más que profesional. Intentaba ignorarlos, pero cada comentario dejaba una marca. Una tarde, su supervisora, Elena, la llamó. «Martina, he notado que las cosas han cambiado.
Hay comentarios entre el personal. Algunos piensan que la atención que Alejandro le ha dado no es adecuada. Sofía sintió un nudo en el estómago. Señora Elena, no he hecho nada inapropiado. Lo sé, pero a veces las apariencias pesan más. Quiero que sea cuidadosa. ¿Te está gustando esta historia? No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Y deja un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que la estás escuchando. Esa noche no pudo evitar mostrar su preocupación. ¿Qué pasa, Sophie?, preguntó Mateo. Es por el señor Alejandro, ¿verdad? Ella suspiró. Es complicado, Mateo. Ha sido muy bueno con nosotros, pero no sé si estoy haciendo lo correcto al estar cerca de él. Sophie, él te hace feliz. Eso es lo único que importa. Al día siguiente, Sofía decidió enfrentar sus dudas. Subió al piso ejecutivo. Señor Vargas, necesitamos hablar. Él se levantó para escucharla. No puedo seguir así. La gente está hablando y no quiero que esto lo afecte a usted ni a mí. Él frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? De nosotros, de esta relación que no sé cómo describir. Siento que estoy cruzando una línea. ¿Esto es por lo que otros dicen? No es solo eso, es todo. Sus intenciones son buenas, pero yo no encajo en su mundo. Las palabras de Sofía lo golpearon. Sofía, no me importa lo que digan los demás. Lo único que me importa eres tú. Ella negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a brotar. Pero a mí sí me importa. Lo siento, Alejandro. Creo que es mejor que mantengamos nuestras distancias. Salió de la oficina, dejándolo con el corazón roto. Los días después de la separación fueron un tormento. Sofía se sumergió en su rutina, cuidando de Mateo, pero en las noches no podía evitar pensar en Alejandro. Él, por su parte, estaba atrapado en un remolino de emociones. Se había enfrentado a un dolor que no sabía cómo manejar. Una tarde llamó a Isabel a su despacho. Isabel, necesito saber cómo está Sofía. Hasta donde sé, sigue trabajando como siempre, señor. Sabía que había cometido errores, que su manera de acercarse había sido torpe. Mientras tanto, Sofía intentaba mantener la compostura. Cada vez que lo veía, su corazón daba un vuelco. Su amiga Laura había notado el cambio. Sofía, ¿qué pasó? Pareces que cargas un peso enorme. Laura, creo que nunca debí dejar que las cosas llegaran tan lejos. Vivimos en mundos diferentes. ¿Estás segura? Porque parece que estás sufriendo más. ¿Qué antes? Sofía no respondió. El miedo y las dudas pesaban demasiado. Un día, mientras terminaba su jornada, Alejandro apareció inesperadamente. Su expresión era una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Sofía, necesitamos hablar. Señor Vargas, creo que ya hemos hablado suficiente. No, Sofía, no lo hemos hecho. Y no voy a permitir que esto termine así. Dio un paso hacia ella. Sé que cometí errores. Sé que debí ser más claro y más paciente. Pero quiero que sepas algo. Tú significas mucho más para mí de lo que imaginé posible. Las palabras de Alejandro eran como un bálsamo. Alejandro, no sé si pueda volver a confiar. No quiero ser un problema para ti. Él negó con la cabeza. Sofía, tú no eres un problema, eres una solución. Me has enseñado lo que significa ser humano, y no pienso rendirme contigo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía. Yo también siento algo por ti, Alejandro, pero tengo miedo. Él tomó suavemente su mano. No necesitas tener miedo. Estoy aquí, y quiero caminar este camino contigo, pase lo que pase. Esa noche decidió que debía ganarse también la confianza de Mateo. Organizó una pequeña cena en su apartamento. Cuando Sofía llegó con Mateo, se encontró con una mesa llena de comida y un Alejandro más relajado que nunca. La cena transcurrió entre risas y por primera vez Sofía se sintió parte de algo más grande. La cena marcó un punto de inflexión. Alejandro comenzó a involucrarse más en sus vidas, visitándolos, llevándolos a lugares que Mateo jamás había imaginado.
Poco a poco, Sofía comenzó a aceptar que él realmente estaba comprometido. Una tarde, mientras caminaban por un parque, Mateo le entregó una flor silvestre a Alejandro. «Para usted, señor Alejandro. Es por todo lo que hace por mi hermana y por mí». Él se agachó. «Gracias, pequeño. Pero lo que hago es porque ustedes lo merecen». Sofía, observándolos, sintió una emoción cálida. Sin embargo, la vida no tardó en ponerlos a prueba. Una mañana, Sofía recibió una llamada del hospital. Había surgido una complicación en el tratamiento de Mateo. Se necesitaba un procedimiento costoso. Sintió que el mundo se desmoronaba. Su primer instinto fue intentar solucionarlo sola. Cuando Alejandro se enteró, reaccionó inmediatamente. «Sofía, no tienes que enfrentarlo sola. Permíteme ayudarte». Pero ella, cargada de orgullo, se negó. «Alejandro, ya has hecho demasiado». Él tomó sus manos. «Sofía, esto no se trata de aprovecharse. Se trata de cuidar de las personas que me importan. Y tú y Mateo son esas personas». Sus palabras rompieron la resistencia de Sofía. «Tengo tanto miedo de perderlo, Alejandro». Él la abrazó, prometiéndole que no estarían solos. ¿Te está gustando esta historia? No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Y deja un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que la estás escuchando. Con el apoyo de Alejandro, el procedimiento de Mateo se llevó a cabo exitosamente. El niño comenzó a mostrar signos de mejoría. Una tarde, mientras Mateo descansaba en el hospital, Alejandro llevó a Sofía a la terraza del edificio. «Sofía, he aprendido mucho desde que entraste en mi vida. Me enseñaste a ser humano, y ahora no puedo imaginar mi vida sin ti». Ella lo miró con emoción. «Alejandro, no sé cómo llegamos hasta aquí, pero nunca había sentido algo tan real». Él tomó sus manos. «No importa lo que el futuro nos depare, quiero estar a tu lado y al de Mateo». Ella, con lágrimas en los ojos, asintió. Por primera vez, el miedo parecía disiparse, dando paso a la esperanza. Los días se convirtieron en semanas y la recuperación de Julián fue un proceso lento pero constante. Sus mejillas, antes pálidas, comenzaban a llenarse de color. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, se permitía respirar con tranquilidad. Alejandro se sentía completo. Pasar tiempo con ellos se había convertido en lo más importante. Una tarde, mientras paseaban por un parque, Julián corría alegremente. «Parece que Mateo está más feliz que nunca», dijo Alejandro. «Lo está. Nunca lo había visto tan libre», respondió Sofía. Él tomó suavemente su mano. «Todo esto es gracias a ti, Sofía. Tú me enseñaste lo que realmente importa». Ella se sonrojó. «Tú has hecho más por nosotros de lo que jamás podría haber imaginado. Pero a veces me pregunto si realmente merezco todo esto». Él apretó su mano. «Tú mereces esto y mucho más. No puedo imaginar mi vida sin ti ni sin Mateo». Esa noche, Alejandro tomó una decisión. La invitó a cenar a su departamento. Cuando Sofía llegó, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul, sintió que su corazón latía más rápido. La cena fue tranquila y llena de risas. Cuando Mateo se quedó dormido en el sofá, Alejandro llevó a Sofía a la terraza. Las luces de Santiago brillaban como estrellas lejanas. «Sofía», dijo, rompiendo el silencio. Tomó una caja pequeña de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo sencillo pero hermoso. «Sofía Gómez, tú y Mateo son lo mejor que me ha pasado en la vida. Me han enseñado a vivir de verdad. Quiero pasar el resto de mi vida con ustedes. ¿Te casarías conmigo?» Sofía se quedó sin palabras, con las manos temblando mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Finalmente, encontró su voz. «Alejandro, no sé qué decir». «Di que sí», respondió él con una sonrisa sincera. Ella asintió lentamente, con el corazón lleno de emoción. «Sí, Alejandro, claro que sí». Él sonrió ampliamente antes de colocar el anillo en su dedo. Se abrazaron bajo las estrellas, mientras una sensación de paz y felicidad los envolvía.
La boda fue un evento íntimo, solo con las personas más cercanas. Sofía, vestida de blanco, caminó hacia Alejandro acompañada por Mateo, quien no podía dejar de sonreír. Cuando llegaron al altar, Alejandro tomó las manos de Sofía y le susurró: «Eres todo lo que siempre soñé». Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Y tú eres mi milagro, Alejandro». Con el tiempo, comenzaron una nueva vida juntos en una hermosa casa en Lo Barnechea. Aunque la vida estaba llena de comodidades, nunca olvidaron sus raíces. Alejandro seguía trabajando, pero siempre encontraba tiempo para su familia, mientras que Sofía continuaba siendo la fuerza que mantenía a todos unidos. Una tarde, mientras cenaban juntos en el jardín, Mateo levantó su vaso con jugo de naranja y exclamó: «Por nuestra familia». Alejandro y Sofía rieron, levantando también sus copas. «Por nuestra familia», repitieron al unísono, sabiendo que, después de tanto sufrimiento, finalmente habían encontrado la felicidad que merecían.